Buenos días. Ahora sí, bienvenidos a todos a lo que será la mejor plática del Congreso. Tino. La verdad es que hay cosas muy raras que suceden cuando juntas a dos marqueteros en la misma plática. Y todavía peor cuando juntas a un argentino y un mexicano. Entonces, les espera, se los aseguro, la mejor hora invertida. Muy bien. De estos 2 días de Congreso. Tengo la enorme fortuna de presentar a quien voy a empezar a soltar la magia en este salón, ¿no, Gustavo? Gustavo Ortolá nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años allá y sin temor a equivocarme les puedo decir que tiene enfrente quizá al mejor marquetero del Cono Sur, definitivamente al mejor marquetero de Argentina, y que además recientemente se ha convertido en desarrollador de proyectos de gran escala muy ambiciosos, lo cual le ha dado definitivamente un lente diferente en la vida. Sin más, no me queda más que pedirles por favor que recibamos con un enorme aplauso y agradecerle los miles de kilómetros por llegar el día de hoy a México. Gustavo, gracias. Empezamos, por favor. Bueno, gracias, Carlos. Y gracias a todos ustedes, son muy generosos con el tiempo que nos brindan y realmente, Carlos, son muy generosos. Después yo te voy a presentar y me voy a vengar. Pero bueno, como decía Carlos, vengo de Argentina, muy lejos de aquí, pero con temas muy parecidos en cierta medida y muy distintos en otra. Y les voy a contar un poco lo que estamos haciendo en relación a los desarrollos inmobiliarios. La plática, como dicen ustedes, se llamaría Produciendo Real Estate con Valor Agregado. De eso se trata, agregarle valor al producto para alejarlo del commodity, de lo que alguien le pone un precio en un mercado, ¿sí? En cambio, el producto con valor agregado, el valor lo pone el cliente. Y ese es el desafío, salir del perfil del commodity y convertirnos en un producto aspiracional para nuestro cliente. Y voy a contarles un poco cómo lo estamos haciendo en Argentina, ¿sí? Si esto funciona bien, empezamos a pasar los slides, a ver. Ahí va. Bueno, como les decía, vengo de Argentina. Argentina es un país muy particular, con una lógica muy particular para el desarrollo inmobiliario, que funciona distinto a lo que ustedes están desarrollando. En Argentina no existe el crédito, o sea, todo lo que se hace en nuestro país se origina de la financiación propia de los desarrolladores o de los mismos compradores. Eso cambia la perspectiva en forma brutal y les voy a contar qué está pasando allí. Ustedes saben que Argentina tiene 41 millones de habitantes, casi 42 millones de habitantes. Si lo comparamos con la población mundial de 7.000 millones de habitantes, estamos hablando que somos el 0,57% del total de la población del mundo. Fíjense qué insignificante este país de una geografía tan extensa en el final del mundo, qué poco es en proporción a lo que es la población mundial. Y sin embargo, les propongo hacer un ejercicio. Si tuviéramos que identificar las 5 personas más conocidas del mundo, digo conocidas, no estoy agregando ningún atributo, ninguna valoración, digo conocidas. Entre esas 5 personas hay seguramente 2 argentinos. El Papa Francisco, que va a venir en febrero a México. ¿Sabían que va a venir en febrero a México? ¿Están ahí? Bien. El Papa Francisco y, por supuesto, Lionel Messi. Fíjense, ustedes se ríen, pero Lionel Messi es una de las personas más conocidas del mundo, en todo el planeta. Y si vamos al mercado inmobiliario, este insignificante país en términos poblacional tiene jugadores muy interesantes también. Este señor que ven con el sombrero, todo vestido de blanco, es Alan Faena, que hace 21 días vendió el penthouse más caro de la historia registrada de Miami, en 63 millones de dólares. Un argentino, Alan Faena, que se originó en el mundo del textil, vendía ropa, tenía una marca que se llamaba Via By, y que a partir de agregarle valor al negocio inmobiliario, agregarle experiencia, agregarle enfoque y una cantidad de cosas que voy a tratar de transmitirle rápidamente, logró salir de Argentina exitosamente y transformarse en uno de los operadores más glamorosos, por lo menos, del mundo. Esto es el edificio que les decía, que parece un helado de crema, muy interesante. Si van a Miami es muy interesante que vean el Faena House. Lo deben conocer a este señor, César Pelli. Acuérdense, 0,57% de la población mundial,
produce este tipo de personajes. César Pelli ha dejado su rasgo en esta ciudad hermosa, en la Avenida de la Reforma, en Polanco. Ahí están las torres que ha hecho y otras, muchas más. Pero es otro de los protagonistas de este grupo de argentinos que han salido de Argentina y han generado muchas cosas. Bueno, en Argentina también están pasando muchas cosas. Y como les decía, en un mercado donde no existe el crédito y donde las contingencias son a diario, es muy difícil producir porque son curvas, precipicios, contingencias. Fíjense que nuestras crisis, nosotros tenemos un récord de crisis, somos los campeones del mundo de las crisis. Desde 1975 ahora hemos tenido 14 crisis. Cada 5 años tenemos una crisis. Y fíjense, las crisis argentinas son tan fuertes que son como los huracanes aquí. Tienen nombres, les ponemos nombre. El Rodrigazo, la Tablita, el Plan Austral. Cada 5 años tenemos una crisis. Un negocio tan estructuralmente necesitado de condiciones de contexto estables, fíjense lo que debe ser desarrollar en ese mercado. Ahora, este contexto tan agresivo y que ahora nos generó la última crisis, que es esta, crisis is the president. Esta fue la última crisis argentina, la crisis de los últimos 4 años que, si Dios quiere, el domingo que viene vamos a superar. En este contexto tan agresivo y contingente, lo que se ha forjado en los argentinos es la identidad. La identidad es un término fundamental en el real estate, pero es un término fundamental en el desarrollo, en la persona, en uno mismo. Entonces, el desarrollador inmobiliario argentino es como un gran Frankenstein, tiene entrañas taylorianas porque tiene que conocer de organización, de lógica. Taylor fue el padre de la ingeniería industrial, pero además tiene el alma y el corazón smithiano. Smith fue el padre de la economía porque tiene que saber de economía, de ecuación, de razón, responder por números, pero además tiene una piel kotleriana, por eso digo que es un Frankenstein, donde prepondera la emoción. La emoción es lo que, Philip Kotler, el padre del marketing. Entonces, como les decía, esta concepción, el ADN del desarrollador inmobiliario argentino lo hace muy interesante. Sumado a ese contexto agresivo, tenemos otro gran problema en este momento de los desarrolladores inmobiliarios en Argentina y en todo el mundo, que es la superabundancia de información, la intoxicación de información que tenemos y lo difícil que se nos hace prevalecer con nuestras propuestas en un mundo tan competido. Yo hablo de un mundo infoxicado, un neologismo que acuñamos para identificar esto que está pasando en todos los mercados. Entonces, en esta sobredosis de información tenemos que desarrollar nuestros proyectos. Y otra vez, ¿cómo hacemos para tener claro que no cambia cuando todo cambia? En un contexto infoxicado todo cambia, va cambiando, tenemos contingencias. Lo que no cambia cuando todo cambia es nuestra identidad, ¿sí? La identidad es quién soy, a quién me dirijo, qué propongo, qué digo, cómo lo digo. Y todo eso configura la estrategia de identidad. Que les propongo hagan este ejercicio para ustedes mismos como personas, pero a su vez para los desarrollos o las propuestas de servicios que generan. La identidad define quiénes somos, pero además a quién nos queremos parecer y con quién nos queremos diferenciar. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué ideas nos convocan? ¿Qué conductas nos caracterizan? ¿Qué proyectos nos unen? ¿De dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La identidad es poder construir el soy, y eso es fundamental tenerlo claro para nosotros mismos y para nuestros proyectos. El argentino, a partir de ese contexto tan cambiante y agresivo, es un bicho con una identidad muy fuerte y con una capacidad de absorción y de adaptación. No es que lo diga yo, lo dicen los resultados de eso que les decía hace un rato. Entonces, el ejercicio del soy, que les propongo hacer, consiste en identificar el paquete de atributos que definen mi persona, atributos diferenciales, positivos, y a partir de esos atributos construir lo que vamos a hacer. O sea, no con lo que no soy fuerte, sino con lo que realmente soy fuerte, soy distinto, soy único. Entonces, construir en nosotros es la primera propuesta que les voy a hacer, y esto es la base de lo que es la identidad Go, la identidad de empresa, con 5 o 6 preceptos que fui volcando en todos los desarrollos. Go es como decía Carlos, una desarrolladora inmobiliaria, pero además es una empresa que da servicios a otros desarrolladores
en procesos de conceptualización, estudios de mercado, branding, identidad, todo lo que es la construcción del concepto fundamental de los desarrollos. Y hemos tenido la suerte de participar en los más grandes desarrollos de Argentina de los últimos años. Por ejemplo, Nordelta, que es un emprendimiento mixto de 1.400 hectáreas que está en una de las ciudades conurbadas de Buenos Aires, que es Tigre, y que hoy tiene 14.000 habitantes viviendo, y que se originó este proceso en el año 2000, antes de las crisis del 2001, y que hoy es una realidad y un caso urbanístico muy interesante. Tuve la suerte de participar en este proyecto desde la génesis, en todo lo que fue la estructuración conceptual y comercial, y para mí fue un máster en desarrollos inmobiliarios. Después de este proceso, que participé en forma como empleado de la compañía, ya empecé a desarrollar mis emprendimientos, siempre con la idea esta de la identidad, la categoría, el perfil, el valor adicional de los proyectos, y generé en un barrio céntrico, el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, un programa mixto, más pequeño, de casi 20.000 metros cuadrados, donde conviven la arquitectura antigua, tradicional de la ciudad, y lo moderno. Este proyecto se llama La Defensa, está en la calle Defensa, donde se repelieron las invasiones inglesas en aquellos años en Argentina, y tiene esa combinación de lo antiguo con lo moderno, y tiene 3 usos este programa mixto. Tiene la parte frontal del edificio, antigua, reciclada, donde hicimos los lofty suites, que son, el lofty es otro concepto que acuñamos, que es también un neologismo que significa espacios para vivir y trabajar en una arquitectura moderna y antigua. Tiene los lofty suites, tiene un restaurante de un chef muy conocido argentino, que es Pablo Macei, y atrás, en la parte nueva, tiene las oficinas. Acá hay algunas imágenes de este proyecto que tuvo muchos premios y para mí fue un lanzamiento a nivel imagen en Argentina. Ahí, fíjense, esa es la iglesia más antigua de la Ciudad de Buenos Aires, la cúpula, cómo se ve desde la terraza de La Defensa. Después seguí trabajando ya en desarrollos mixtos de gran escala, pero ya donde fui yo el protagonista, como este proyecto en la ciudad de Rosario, que es la segunda ciudad, se está peleando con Córdoba en este sentido, la segunda ciudad económicamente más activa de la Argentina. Ciudad Rivera es un programa mixto de 115.000 metros cuadrados, donde conviven todos los usos, con una plaza muy interesante, Plaza Ciudad Rivera, un hotel, como ustedes pueden ver en la imagen, que se armó sobre unos silos de granos, y realmente hoy es la postal obligada de la ciudad de Rosario. Nuestra característica es siempre trabajar sobre tierras subvaluadas para agregarle valor a la tierra, porque entendemos que el negocio del real estate es un negocio de agregar margen sobre la tierra. Ciudad Rivera hoy es una realidad, la gente lo está viviendo, está funcionando bien, y hoy estamos trabajando con 3 emprendimientos también de gran escala. Este programa que ven acá se llama LAB, LOB, que quiere decir locales, oficinas, viviendas y entretenimiento. Es otro programa mixto de 135.000 metros cuadrados en la ciudad de Córdoba, en la periferia de la ciudad. Una ciudad dentro de la ciudad que con esta marca, con este branding, nos ha ayudado a trabajar mucho, identificarla en la ciudad y ha tenido muy buen resultado. Esto es LOB Córdoba, que está en construcción. Tiene el LOB Center, que es un centro comercial, tiene 800 departamentos que los vendemos con un sistema de financiación modular a largo plazo, y etcétera, etcétera. Es muy interesante el desarrollo. Y estamos trabajando también con 2 emprendimientos de gran escala en el interior de Argentina, en el distrito Las Artes, también en la ciudad de Córdoba. Este es un programa más ambicioso todavía, de 23 hectáreas, con 446.000 metros cuadrados, un programa mixto también. Y además estamos trabajando, hay algunas imágenes, paso rápido, y además estamos trabajando con otro proyecto de regeneración urbana en la ciudad de Rosario, de 150.000 metros cuadrados, también otro batallón que lo estamos refuncionalizando hacia un programa mixto. Todo esto está volcado en el libro que escribí, que está acá en el salón en comercialización, pero la base de todos estos emprendimientos es generar productos con valor agregado. ¿Y cómo logramos esto de salir de la razón de la compra y llevar a la emoción a la compra? Alejar nuestro producto inmobiliario de la lógica del perfil del commodity y que sea una experiencia vital, única y necesaria para el cliente. Bueno, este es el gran desafío. Les voy a contar rápidamente algunas recetas que he utilizado, no todas, pero algunas las más importantes, que tenemos poco tiempo, para que vean lo que estamos haciendo. Siempre
basándonos en el tema de la identidad. El primer punto es aplicar pensamiento estratégico. Y es esto de pararse antes de desarrollar, a estudiar el mercado, a estudiar el cliente, entender y conceptualizar el producto. Este ejercicio de pensar las cosas antes para que después el camino sea mucho más sencillo, antes no se hacía. Antes en Argentina se producían los departamentos y se vendían. O sea, se vendía lo que se producía. Hoy se produce lo que se vende. Es un juego de palabras, pero hay que estudiar realmente al cliente, entender dónde está, cómo piensa, cómo habita y recién ahí empezar a producir los departamentos. Esta foto muestra un poco, ese soy yo hace unos años, hace muchos, como que el desarrollador inmobiliario siempre está como un paso adelante, generando el camino, pensando, y es esto de pensar estratégicamente que implica ver lo que otros no ven para hacer lo que otros no esperan que hagamos, y así sorprender, ¿sí? Y así ganar el partido. El tiempo que le dediquemos al pensamiento estratégico, a conceptualizar los desarrollos, a pensarlos preliminarmente, nos va a garantizar éxito en el largo proceso posterior de desarrollo de los emprendimientos. Hoy eso de mirar, copiar y hacer ya no es la receta. O sea, hoy hay que estudiar el mercado, entender el cliente y a partir de ahí producir. La segunda recomendación es ponerle foco a las cosas, ¿no? Ponernos en la cabeza del cliente, entender cuáles son esos atributos que valora de una propuesta inmobiliaria y tratar de que nuestra propuesta sea lo más parecida en términos de atributos percibidos por el cliente a lo que él valora. Es un gran desafío. El foco es el grado de satisfacción y ajuste que hay entre lo que el cliente valora y lo que nosotros le proponemos. Muchas veces nosotros le ofrecemos al cliente cosas que el cliente no valora y para él son costos y no son valor. El desafío es entender bien ese paquete de atributos que busca el cliente y a partir de ahí producir. Porque en definitiva nosotros no vendemos especificaciones técnicas, vendemos expectativas de vida. Nosotros somos fabricantes de espacios para vivir, de espacios para disfrutar. Conociendo al cliente, conociendo al foco, podemos producir con mucha más eficiencia y mucha más dirección que sin conocerlo. En Argentina en este momento nosotros estamos hablando de dos tipos de clientes, básicamente a partir de la situación actual, que es el invertebrador, que es el inversor que se asocia con el desarrollador inmobiliario en la concepción del desarrollo y aporta su capital para luego quedarse con unidades. Y el otro cliente que tenemos es el inversumidor, una mezcla de consumidor con cabeza de inversor, que compra con excedentes mensuales financiados y que aplica ese dinero a una unidad que puede llegar a usar él, su familia o alguien a futuro. Esos son los dos clientes que hoy estamos utilizando y que están participando en las operaciones de nuestros desarrollos. Pero hablando del enfoque y hablando de la capacidad diferencial de los emprendimientos, veamos estos ejemplos de especialización. Este señor, por ejemplo, el odontólogo San José, es especialista en personas nerviosas. O sea, encontró su aspecto diferencial. Este señor es un desenfocado total. O sea, tiene la peluquería y además hace fotos. Fíjense, este señor es un oportunista. Hace análisis de embarazo, pero además compra y vende dólares. Claramente desenfoque. Ese señor no está haciendo las cosas orientadas a su cliente. Este es otro señor es muy oportunista también, está muy actualizado. Vende Viagra y sandías. La sandía, no se sabe, es una fruta grande que tenemos en Argentina enfrente. Bueno, acá llevé a mi suegra. Este es un geriátrico que además para ganar unos pesos adicionales es panadería, heladería y pizzería en los fines de semana. Estos ejemplos de desenfoque burdos, muchas veces nosotros los recreamos en nuestra actividad. Fíjese este señor, este es un especialista. El mundo del tornillo, 30 años dándole rosca. Estos son los campeones del mundo en la fabricación de tornillos. Ustedes se ríen, pero muchas veces en nuestro negocio no somos especialistas, no tenemos el conocimiento que el cliente viene a buscar. El cliente cada vez está más informado, cada vez quiere más conocimiento por parte nuestra. Seguimos con las recomendaciones, hacer las cosas simples. Yo les contaba hace un rato del mundo infoxicado, ¿no? Y cuando todo es una marca, todo comunica, ¿cuál es la herramienta? ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar esta economía de atención que hace el cliente? Y bueno, en un contexto infoxicado, menos es más. Tenemos que tratar de ser bien eficientes en la comunicación, en nuestro lenguaje, en nuestro producto para poder sobresalir.
Acá hay algunas imágenes, algunas piezas de comunicación muy interesantes, muy sencillas, donde se ve el menos es más. Esto es una campaña de McDonald's. Fíjense qué aberración, pero bueno. El Día del Padre, McDonald's. Acceso libre a Internet, a Wi-Fi. Fíjense la simplicidad de la comunicación, lo pregnante que es esta comunicación, menos es más. Ahí dice BWM. Claramente está mal eso. Y abajo dice use accesorios originales. Fíjense la simplicidad de esa comunicación. Bueno, esta es la publicidad de Playboy, de la revista Playboy. 1975-1995. La del 2015 no la puse porque es en blanco. Bueno, IKEA, que es una cadena muy interesante para estudiar en términos de comunicación y de simplicidad del menos es más. Fíjense la comunicación en el metro de París, ¿no? Bueno, ahora la estación de policías, pero fíjense, esta es la simpleza de la comunicación. Nosotros eso también lo hemos aplicado a la comunicación del real estate. Cuando hicimos Ciudad Rivera en Rosario, un proyecto que estaba pegado al río, en una situación de residencial única de proximidad al agua, simplemente le decíamos a la gente, sentí, o sea, respirá. Entendé que estás viviendo en un lugar realmente único. Bueno, la panadería de Pablo es el restaurante que les contaba de la Defensa, es un laboratorio de experiencias gastronómicas. Y bueno, como tal, es muy pulcra la imagen, es muy simple. En Love usamos la comunicación también sesgada a lo que es el concepto de enamorarse, ¿no? de la vida, de tu momento, de tu vida. Ya estamos llegando al final de la primera parte de esta Time's Up. Lidera una categoría. Ustedes saben que el real estate es un negocio de nicho, no es un negocio masivo. No vendemos pasta dental o pan. Vendemos productos muy exclusivos para un cliente muy determinado. Entonces nosotros seguimos particiones muy pequeñas del mercado. La idea es encontrar esa partición y poder trabajar en esa dirección, como les decía, enfocadamente. Tengo el ejemplo de Juan. Juan es el paseador de perros del barrio donde yo vivo, en Villa Devoto, en Buenos Aires. Juan tenía un problema. Él paseaba perros y tenía mucha rotación de los perros. Y las dueñas generalmente le duraba muy poco el perro y le pagaban muy poco. A veces se enojaban y se le sacaban los perros. Juan estudió y se dio cuenta que el problema era que los perros grandes venían muy excitados por los perros chiquitos y los perros chiquitos venían a la casa muy lastimados por los perros grandes. Por eso a las señoras no les daban más al perro. Entonces lo que hizo Juan fue especializarse en perros pequeños. Lo que logró fue una relación larguísima con sus clientes y encima les cobra mucho más. Con lo cual, tiene menos clientes, cobra mucho más, gana más plata y es mucho más feliz. Este es un ejemplo de enfoque, de segmentación, de entender cuál es el clúster, la partición del mercado al que vamos a atacar. Si nosotros segmentamos, ¿sí?, y nos diferenciamos, claramente vamos a tener un producto realmente diferencial. Si nos especializamos y apuntamos bien al cliente, vamos a ser diferentes. Eso sí es ser diferente. Y ahí el cliente nos va a ver como algo realmente diferencial. Este es un ejemplo, ya estoy terminando, Carlos. Este es un señor que vende lombrices para pesca en la provincia de Buenos Aires y justamente tiene un ejemplo de diferenciación y de segmentación. Vende lombrices amaestradas, pero además avanza suegras y atiende mutuales. Bueno, después vamos a seguir con algunas imágenes de los desarrollos y ahora, para cumplir el tiempo, voy a presentarles a Carlos. Me pasó algo con Carlos. Cada vez que los veía yo en Buenos Aires o en Panamá o en otro lugar, yo decía, cuando vaya a México, le voy a preguntar a Carlos dónde compra sus sacos y me voy a tomar el trabajo de ir a comprarme el saco. Ayer cuando llegué, me encontré con Carlos que estaba con un saco amarillo Pasión y le digo, esta es la mía. Carlos, ¿dónde compraste el saco? Y Carlos, que es un hombre muy global, me dijo, en Turquía. Yo me vine a México para comprarme tus sacos. Lo que pasa es que vos sos un hombre muy global, Carlos. Es tan global, Carlos, que ha trabajado en mil proyectos en diferentes fases con su consultora en México y Centroamérica. Es uno de los pocos, creo que es el único caso de habla hispana de tal desarrollo global y tal desarrollo específico, especialista en lo que es nuestro negocio. El blog de Carlos, doy fe, se lee en todas las capitales hispanas de América y es realmente esperado, incluso en Argentina. Carlos, además de 1000 proyectos, ha trabajado en 32 ciudades, ¿sí?
Y de esas 32 ciudades, 16, por lo que estuve viendo, son fuera de México, con lo cual es un bicho realmente global. Para mí es un orgullo compartir este espacio con vos y bueno, ojalá que podamos hacer muchas cosas juntos. Gracias. Carlos Un Muñoz. aplauso para Gustavo también y su primera parte. Audio. Adelantándome un poquito a que me tocaba hablar después de un argentino, preparé un video para levantar un poquito mi ego, Gustavo, y no acabar tan dañado. Vámonos con video. Esto es 4S. Muchas gracias. La verdad es que la labor que vengo a presentarles hoy no es una labor mía, tenemos un equipo muy grande como lo pudieron ver en el video. Y quiero platicarles hoy, aprovechar estos minutos para hablar un poquito de lo que acabamos de publicar en este segundo libro, que se llama 50 lecciones en desarrollo inmobiliario. Y que además me llevé la grata sorpresa de que se vendió completamente el primer tiraje, ahorita andamos viendo ya tenerlo, está accesible en Amazon si a alguno le interesa. Pero ¿de qué se trata y de dónde surgió? Se inspiró en una pieza del blog en donde publicamos cuáles eran los 9 errores más comunes del desarrollador. Resulta que esa pieza tuvo una viralidad importante y entonces decidimos elevar esa pieza a nivel de libro y decir, ¿por qué no pensar no en 9, sino en 50? Y lo que nos dimos cuenta es que hay muy poca teoría escrita en función de la práctica. Es decir, toda la teoría te prepara para que después vayas y te equivoques y ya aprendí. Había que hacer otro tipo de teoría, un tipo de teoría en donde digamos, esto es lo que pasa en la práctica y así es como deberíamos de reaccionar y crear teoría. Entonces lo que hace el libro es presentar 50 lecciones de los errores más comunes, de cómo evitarlos, pero también presenta mejores prácticas relevantes para el desarrollo inmobiliario. No tengo el tiempo para presentar las 50, pero me voy a dedicar a presentar algunas que me parecen muy relevantes, platicar. Y si les interesa, hay en el blog de Grupo 4S publicado un reporte en donde además hicimos una encuesta a múltiples desarrolladores de todo el país y de Centroamérica para preguntar cuáles eran los errores más comunes y en dónde estaban sucediendo, ¿no? Y una de las cosas que nos sorprendió es que la mayor cantidad de errores, como lo muestra la gráfica, sucede en la parte de detección de la oportunidad y en la parte de conceptualización de proyecto, ¿no? Tenemos catalogado incluso al punto de la incidencia en la que caen los desarrolladores. Tenemos errores de la encuesta que se hizo que tenemos con 45% de incidencia. Eso quiere decir que 1 de cada 2 desarrolladores ya cometió el error que estábamos marcando. Entonces voy a platicar de algunos.
simplemente para que se lleven un poquito del sabor de boca de lo que dice el libro, ¿no? El error número 5, por ejemplo, no respetar los límites de precio de mercado o ignorar la pirámide de ingreso. Hicimos un estudio de mercado en una zona en donde determinábamos que se deberían hacer departamentos de 1.800.000 pesos o, por ponerlo en dólares, $150,000. Al mismo tiempo que hacemos el estudio, salen 2 proyectos a competir. Como se dan cuenta, ninguno con una arquitectura muy dramática, un producto comoditizado. El de la izquierda, 131 metros a $1,400, el de la derecha, 88 metros cuadrados, en un precio mucho más caro. Esto arrojaba valores, obviamente de valor total por unidad diferentes, y uno creería, por el valor de precio que tiene el del lado izquierdo, que hubiera sido el más vendido. La realidad fue completamente otra. El del lado izquierdo vendió, de hecho sigue colocando unidades a 0.4 unidades al mes y el otro 7.5 unidades al mes. ¿Por qué? Y esto lo diagnosticamos muy comúnmente. Hay en los mercados inmobiliarios precipicios de la demanda, ¿sí?, que suceden porque llega un momento en donde estás en el límite de la zona. Te brincas de ese precio y hay otra zona que es relevante, o peor aún, otro producto que ni siquiera es tu competidor directo, otra competencia indirecta, ¿no? Con ese desarrollador hemos ido haciendo múltiples proyectos entendiendo estos precipicios. ¿Y por qué son tan dramáticos estos precipicios? Por la estructura demográfica que tenemos en los países. En Latinoamérica, todo mundo habla de la pirámide del nivel socioeconómico. ¿Cuál pirámide? No existe ninguna pirámide. La estructura de la sociedad latinoamericana es un trompo. Y publicamos un artículo reciente que habla precisamente de esto, la sociedad del trompo. ¿Por qué decimos la sociedad del trompo? Porque en realidad hay una espiga del segmento socioeconómico A muy alta, que cada vez incluso se separa más del resto, y después empiezan a desprenderse segmentos y al final se va haciendo pequeña la base de la pirámide, ¿no? Entonces, es increíble que se nos están pasando estas grandes oportunidades que hay al no entender esta composición demográfica. Uno de ellos es el segmento C+, es 3 veces más grande que el segmento B y tiene gran poder adquisitivo. Ahí hay una enorme oportunidad, ¿no? Y no nada más lo dice el real estate, las marcas de moda lo están haciendo. 85% de las ventas que se dan en las marcas de ropa y de consumo se dan en este segmento C+. Hay una gran oportunidad, y ahorita lo platicamos en el workshop de las 10 de la mañana, de lo que hoy hay en la oferta de proyectos verticales a lo que debería de ser en función de la composición demográfica. Hay unas diferencias fundamentales. Deberíamos de tener mucho más producto, que es lo que es la barra verde, enfocado a este segmento C+, este segmento residencial. Y si se fijan, en 10 ciudades diferentes de México, no es la composición que está sucediendo. La composición que está sucediendo nos estamos enfocando en los segmentos altos, en donde la pirámide se vuelve espiga y el trompo se vuelve mucho más complicado de atender. Entonces, lección número 5, respetar los límites de precio del mercado. Vámonos con la 6. Ahorita la platicaba Gustavo, me voy a ir muy rápido. No definir adecuadamente un mercado segmentado. Está muy documentado en la teoría de negocios que atender un segmento es mucho más fuerte en estrategia de negocios que llegar a un público masivo. Y sin embargo, hoy todo lo que me topo son productos catch-all, se conocen en marketing, productos para todos, ¿sí? Empezamos hace algunos años con la franquicia de Adamant proponiendo productos específicos para solteros, ¿sí? Ha sido un gran éxito esta franquicia. Un ratito estuvimos volanteando con condones ahí en Puebla, hasta que nos regañó el presidente municipal. Pero el tema es empezar a segmentar, y hemos llegado a casos mucho más fuertes en donde tenemos una hipersegmentación. Este es un caso en Costa Rica en donde estamos haciendo viviendas solamente para la gente que nosotros llamamos el chef en esta segmentación psicográfica, que es la gente que vive su vida alrededor de la cocina, ¿no? Vean el resultado. Nos decía este chef, oye, yo odio que en mi casa siempre hay 2 fiestas, la de la cocina y la de afuera. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hemos dedicado a atender ese problema? Probablemente es un problema de nicho. Lo atendimos con Cook, proyecto de Costa Rica, ha sido un éxito. Estamos promocionando el proyecto con un food truck, volanteamos con cucharas y se ha hecho todo un concepto bien interesante. Entonces, lección 6, crear proyectos que atiendan segmentos específicos. Error 12, y este me encanta, sobredimensionar el proyecto o diseñar para el Excel. En uno de estos eventos en donde nos toca platicar, decía un analista financiero: en todos mis años en desarrollo inmobiliario nunca me han presentado un Excel donde los números no den. Y no sé si coinciden conmigo, y la verdad es que me da un poco de miedo que haya tan pocas pláticas de marketing, Gustavo, y haya muchas financieras, sí, porque los financieros les encanta el Excel
Y el Excel funciona increíblemente bien, ¿verdad? Y luego llega uno a la realidad, y la realidad es que estos güeyes hicieron un luchador de sumo. Esto nosotros le llamamos el síndrome del luchador de sumo. ¿Por qué? Porque para que el Excel funcione, oye, pues súbele tantito el precio, métele tantito más de metros, ponle un poquito más de unidades, agrégale valores de venta aquí y acá y vas agregando grasa tras grasa tras grasa, para al final de cuentas llegar con el especialista en marketing, o sea 4S, y decirle, oye, aquí tengo a mi luchador de sumo, ponlo a que corra un sprint de 100 metros planos, quiero que venda tantas unidades al mes. Imposible, no se creó un luchador de sumo para correr, ¿verdad? Y así hemos hecho proyectos en donde incluso hemos tenido que llegar al punto de cortar el proyecto. Este es un proyecto de vivienda también en Costa Rica, en donde el mercado simplemente no daba para pagar la casa completa. Tuvimos que cortar la casa a la mitad y ofrecer la mitad de la casa y decir, la casa que crece contigo, ¿no? Este proyecto de Avante se ofrece con 17 distribuciones de ampliación que el cliente termina haciendo, y le queda claro desde un inicio que, bueno, él tiene que asumir esos temas posteriores, ¿no? Entonces, a final de cuentas, en los proyectos hay 3 tensiones que conviven todos los días y que el desarrollador tiene que tener claro cómo balancear. El volumen de venta contra la velocidad de ventas. Yo quiero más velocidad, no puedo tener las dos cosas. Calidad contra rentabilidad, cuando uno ya vende en precios fijos. Y tiempo del proyecto y capital requerido, ¿verdad? Si quiero disminuir mi capital, pues puedo darle más tiempo a la preventa, ¿no? Y lo hemos ido desarrollando esto en proyectos como este de Minim, que fue un proyecto aquí en DF con departamentos de 25 metros cuadrados. Este proyecto en Bolivia, donde estamos trabajando también con departamentos de 32 metros cuadrados, pero con una segmentación psicográfica para diferentes perfiles, ¿sí? Ha sido muy exitoso también. Pero lección número 12, no hay que sobredimensionar los proyectos para trabajar en el Excel. Hay que hacerlos en función de lo que el mercado nos está pidiendo. Error 22, no desarrollar una estrategia de posicionamiento digital. Otro de los grandes temas que he tenido que estar predicando un poquito en las reuniones que tenemos, porque la realidad es que hoy analizo el ramo inmobiliario y somos analfabetas digitales. Publicamos un artículo precisamente que se llama así, analfabetismo digital, porque estamos muy preocupados de lo lento que está avanzando el tema digital en el tema de desarrollo inmobiliario. En Estados Unidos, el 3 a 4% se invierte en medios tradicionales, 97% es digital. En México, en algunos casos llegamos al 40%, la realidad es que estamos mucho más abajo. Y el marketing digital tiene muchas cualidades, entre ellos que se puede medir. Ahora, para resolver el tema de marketing realmente bien hecho, necesitamos de tráfico y tráfico orgánico, ¿sí? Y uno de los problemas que veo hoy es que no se está haciendo la tarea correcta, no se está haciendo la tarea correcta, para llegar a este tráfico orgánico, ¿no? ¿Y cuál es la tarea correcta? Me decía mi mentor de temas digitales, me decía, mira Carlos, imagínate que tú eres Google y vas a tener te pregunta alguien, ¿cuáles son las mejores casas de la Ciudad de México? Y hacia atrás hay 2 páginas, una que tiene un libro, ¿verdad?, que escribió muchas hojas sobre casas en la Ciudad de México, y otro que es una servilleta de papel. Y esa servilleta de papel son 2 o 3 hojas que dicen casas de la Ciudad de México. Siendo Google, ¿a quién le darías el tráfico? Pues obviamente queda claro que al libro, ¿verdad? Necesitamos generar muchísimo contenido en esto. El desarrollador promedio en Estados Unidos, el desarrollador americano, su página web tiene 30,000 hojas atrás, ¿sí? Nosotros, si bien nos va, tenemos 5 o 6 pestañitas ahí en la página, ¿no? Digo, tristemente. Y todo esto se tiene que manejar a través de un sistema de manejo de contenido que es el blog. Todas estas plataformas que hoy existen para manejarlo lo hacen mucho más sencillo. No es una labor difícil ni de programar, ni mucho menos. Simplemente es una labor de hacerlo correctamente. Lo mismo que las redes sociales, que se tienen que hacer automatizadamente. Atrás quedaron estos años en donde se despierta el community manager y buenos días Ciudad de México. Nosotros publicamos una pieza en el blog y automáticamente esa se expulsa a las cuentas de redes sociales de todos nuestro staff, ¿sí? A más de 50 cuentas, y eso automáticamente después se lleva a unos repetidores de Twitter. Cada página que nosotros generamos nos lleva automáticamente más de 1,000 views sin hacer absolutamente nada. Ahora, el segundo secreto en temas digitales es el tema de medir la conversión. Publicamos otro artículo, está disponible para ustedes, que es la fórmula mágica de marketing digital. 4, 20, 15. ¿Por qué la fórmula mágica? Porque con estos estándares podemos medir perfectamente el resultado de un proyecto.
la página de internet o el blog, en este caso, debe de convertir el 4% de los visitantes, para después de ese 4%, 20% llevarlo a cita cara a cara con el vendedor, y de ese 20% que llevaste cita cara a cara al vendedor, el 15% lo debes de poder cerrar. 4, 20, 15. Así de concreto debe ser la medición y así de estricta debe ser la medición de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, si yo digo, tengo una página de un proyecto que tiene 10,000 hits, no debería de tener 4 ventas. Con la fórmula debería decir 10,000 hits equivale a 400 registros, 80 visitas, la misma 4, 20 y 15% de cierres, 12 ventas. Si se dan cuenta por los números, la cantidad de tráfico que requerimos en nuestra página web y nuestra estrategia es altísima. Entonces necesitamos aprender a escalar los procesos digitales en los diferentes proyectos. Para eso hemos creado un nuevo servicio que se llama EDI, que es un servicio que se dedica a crear este ecosistema digital para el funcionamiento de un proyecto inmobiliario y llegar a la conversión. Entonces, lección 22, entender que construimos para el mundo digital, así como el físico. Error 35, rigidez absoluta del modelo de negocio. Una de las cosas que me preocupa mucho es que a alguien le pasaron la receta de cómo hacer un proyecto inmobiliario, la receta de cocina, y ese le dio copy-paste y todos nos hemos ido pasando esa hoja de Excel mágica en donde le pones los inputs y entonces te dice exactamente lo que tienes que hacer. Y nadie se está dedicando a analizar si el modelo de negocio realmente sirve para los proyectos, ¿no? Sobre todo los de venta. Les pongo el caso de este proyecto en la Ciudad de México que nos invita un desarrollador ya cuando el proyecto estaba construido y me dice: Carlos, me queda el último 10% de las unidades, los precios más caros y ya se vendieron estacionamientos extras, lo cual me limita. Obviamente el desarrollador estaba sufriendo, llorando, agonizando de la situación, porque en el último 10% generalmente está buena parte de la utilidad, ¿sí? No sé a cuántos de ustedes les suene familiar este caso, creo que a más de uno, ¿verdad? Entonces, si a todos nos pasa, ¿por qué no hacemos algo para corregirlo, verdad? Entonces, perdón, aquí tenemos un problemita con el apuntado. Entonces, una de estas cosas que hacemos es el tema de la cola de rata. Este 10% de unidades que nos quedan al final es la cola de rata. ¿Qué quiere decir la cola de rata? Pues son unidades que toman demasiado tiempo para vender y se pueden alargar indefinidamente. ¿Qué hemos hecho para combatir la cola de rata? Lo que hicimos fue ofrecerle al 10% inicial de compradores, decirle: te vendo este 10% al mejor precio, pero no tienes derecho de escoger con qué unidad te quedas. Te esperas y cuando lleguemos al 90% de ventas, vamos a adjudicar ese último 10% con el precio más bajo. Un cambio completamente de modelo de negocio que nos ha permitido cortar de tajo esta cola de rata. El siguiente es el baile de las máquinas, ¿no? Que ese también me lo piden mucho. Me dice: ¿cómo? Sí, llega el desarrollador y dice: quiero arrancar rápido las ventas porque necesito el 30% de ventas para lograr mi crédito puente. Y el director comercial o el gerente de ventas dice: no puedo vender porque no hay nada en el terreno. Pues ¿por qué no hacer un simple cambio? Hicimos un cambio en el modelo de negocio en donde ponemos presupuesto de marketing para el baile de las máquinas. ¿Qué es el baile de las máquinas? Contratas 3 máquinas enormes, ¿verdad? Entre más grandes y más nuevas se ven bonitas, mejor. Agarran la tierra, escarban de un lado, empujan la tierra para allá. Avanza la máquina, agarra la tierra de aquel lado y la regresa del otro lado. Y así nos vamos. 3, 4, 5, 6 meses, pero eso le da muchísima certidumbre al cliente de que el proyecto está avanzando, ¿sí? Suena ilógico, pero vean, son cambios sencillos en el modelo de negocio que nos pueden dar un resultado muy fuerte. Entonces, lección 35, saber modificar el modelo de negocio a conveniencia del proyecto. En temas específicos de algunos giros, en comercial hemos estado hablando de planear las anclas artificiales de los centros comerciales y de garantizar a largo plazo el proyecto. Todo el mundo en centros comerciales habla de que tenemos que crear lugares de experiencia. Y no sé ustedes, pero yo llego a los centros comerciales y parecen copia fotostática una de la otra y no sucede absolutamente nada más que el cántico de la secundaria de la zona, o sea, nada que nos dé ganas de ir a la plaza, al centro comercial. Entonces, ¿qué es lo que necesitan estos centros comerciales? La realidad es que necesitan dinero y no lo tienen hoy para hacer estas experiencias. Entonces, lo que hemos ido creando es, creamos este FEC, que se llama el Fondo de Experiencias, Entretenimiento y Comunidad, que lo ponemos en diferentes proyectos en donde yo le cobro al locatario, primero obviamente la renta, después el mantenimiento, pero arriba le cobro en otra bolsa el fondo que se dedica solamente a generar
temas de experiencia en proyectos. ¿Experiencias en dónde? En las anclas artificiales que planeamos específicamente para los centros comerciales. Es decir, planea un programa no nada más de anclaje tradicional con las marcas principales, sino le di lugares y actividades a donde la gente quiere ir, y encima de eso les doy recursos con este fondo de experiencia, entretenimiento y comunidad para que tengan ese margen de maniobra, ¿no? Entonces, lección 37, desarrollar centros comerciales para el largo plazo. En términos de lo residencial, se me está acabando prácticamente el tiempo, pero estamos combatiendo mucho la comoditización del producto ampliado con conceptos como la biblioteca de objetos. Me lo ponen play, por favor, otra vez al final, en donde metemos ahí alrededor de 600 objetos que literalmente le roban a todos ustedes hasta el 18% de los metros cuadrados habitables. ¿Por qué digo le roban? Porque son objetos que utilizan ustedes menos de una vez al mes. Cosas como la escalera, el taladro, cosas de la cocina, la batidora y demás. Entonces hemos creado amenidades nuevas en términos de detallar ese producto ampliado que se refieren a romper esa comoditización y ofrecer cosas como la biblioteca de objetos, en donde abajo de tu departamento tienes una bodega donde tienes estas 100 cosas y puedes acceder a la escalera, a la taladro, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero cosas como estos van agregando, y lo que decía Gustavo, agregando valores adicionales a ese proyecto. Voy a cerrar con un pequeño video del libro para después pasar a platicar un poquito con Gustavo. Muy bien, pues muchas gracias. Gustavo, tenemos unos minutitos, yo creo que hay que platicar un poquito más y interactuar un poco. ¿Sentados? ¿Nos sentamos? Sí. No, Gustavo, venga, vamos empezando. Fíjate, te tengo una pregunta, vamos a empezar con algunas preguntitas y después vamos a dejarle al público que también nos haga algunas. La primera pregunta, y esto viene de parte de la cultura mexicana, un argentino, antes de entrar a temas inmobiliarios. Tú sabías, o más bien te pregunto, tú sabes que ¿por qué los argentinos no se bañan con agua caliente? Bueno, es una buena pregunta. ¿Sí sabías o no sabías? No sabía. ¿Ustedes sabían? Porque se empaña el espejo. Entonces, nos falla ahí un poquito. Espera, que yo también tengo una pregunta para vos. ¿Por qué en tus desarrollos, en las amenidades, no pones canchas de pistas de billar, mesas de billar? Mesa de pool. Mesa de pool, mesa de billar. Híjole, no sé, ¿será un tema de presupuesto o algo? No sé. ¿Pero no estudiaste tus clientes? Porque los clientes se comen los tacos. Muy bien, muy bien. Vamos entrando en materia inmobiliaria porque si no se me hace que nos van a bajar muy rápido.
Somos malos contando chistes, la verdad. Eso pasa con los marqueteros. Gustavo, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, cuando yo fui la primera vez a Buenos Aires, me llamó demasiado la atención que habías creado una nueva categoría. Mucha gente de aquí no lo sabe, pero en Argentina hay una categoría de producto que se llama Lofty, que es la que platicó un poquito Gustavo. Pero lo que no platicó es que son inmuebles que puede haber una vivienda y una oficina en el mismo lugar, o sea, conviven en el mismo edificio, en el mismo piso, o sea, no es como aquí en México que tenemos las oficinas abajo, los departamentos aislados. Es una convivencia y se creó una categoría, como si uno dijera Kleenex, caray, o sea, el Lofty. Primero, ¿cómo fue ese proceso? Y segundo, ¿qué ha dejado el Lofty en Argentina? El caso de los Lofties justamente es un lugar para vivir y trabajar. Se puede ver algo de imagen porque hicimos cuando pensamos ese concepto, la idea nuestra siempre es generar nuevas categorías, nuevos conceptos, nuevos productos. La categoría es como un contenedor de experiencias, como decía yo antes. Nosotros fabricamos lugares para entretenernos, para experimentar vida. Y el Lofty era algo que se estaba buscando, es una nueva criatura urbana, que es un lugar para vivir y trabajar. Y se creó una comunidad muy interesante. En definitiva, nosotros no trabajamos más con clientes, trabajamos con comunidades. Y en el lugar en la Defensa, donde generamos, hay algunas imágenes, donde generamos las Lofties, de repente tenés en esta parte histórica de la ciudad unidades con una arquitectura antigua y mezclada con lo moderno, donde tenés un estudio de arte o tenés una agencia noticiosa rusa o tenés un odontólogo, y todas en estas unidades modernas. No existía en la ciudad un lugar que pudiera albergar este tipo de comunidad. Y los Lofties son esos, son nuevas criaturas urbanas, modernas. Se puede tirar para atrás la presentación porque ahí va. Ahí creo que había una definición, no estaba, pero bueno, que decía que el Lofty es el resultado de una relación amorosa entre los lofts y las suites. O sea, es algo que no existe, que lo inventamos. Es un nuevo producto y es tan nuevo y tuvo tanto éxito este contenedor de experiencias que ya es un producto más en Argentina. El Lofty ya es eso, el lugar para vivir y trabajar y esta comunidad que se creó. Muy bien. El resultado de esto fue que en el lugar donde se vendieron estas unidades se estaba vendiendo alrededor de $2.000 el metro cuadrado, oficinas o viviendas, y nosotros en el mismo momento con toda esta situación de producto, de branding y de experiencia, vendimos unidades a $3.500 el metro. En el mismo lugar. Así que bueno, eso fue una buena... Yo también preguntaba, estaba mirando a hacer los paneles y hoy mismo los paneles, como le dicen ustedes, tenemos un idioma parecido, no es igual. Veo mucho corbata, mucho financiero, mucha fibra. Hoy les hablaba del ADN del desarrollador y la fibra nuestra es esto que le decía, el corazón, la lógica, la ecuación. Pero veo en México mucho economista, mucho financiero alrededor del negocio inmobiliario como protagonista. La pregunta es, ¿cómo haces para vender emoción en ese contexto, a ese grupo de gente? Gustavo, dijiste la pregunta muy política. Ayer me dice, oye, ¿por qué la ciudad está infestada de cajas de edificios, cabrón? De vidrios. Esa es la verdadera pregunta, ¿verdad? Y la respuesta le dije, Gustavo, es muy sencilla. ¿Por qué estamos llenos de cajas en la ciudad? Porque hay demasiados financieros controlando el mundo inmobiliario. Le hemos quitado la emoción al ramo inmobiliario, le hemos comoditizado. ¿Por qué? Porque al financiero le gusta eso, le gusta la sencillez de la hoja de cálculo. En el primer libro que yo escribí, Gustavo, y platicamos de un concepto que además he visto que se ha popularizado en diferentes partes de Latinoamérica, que es el concepto de urgencia emocional. Cómo crearle al cliente este deseo psicológico, que además déjenme decirle, no es que yo lo predique, todos los grandes autores de neuromarketing están hablando ahorita de ello, de cómo debemos de generar el deseo de compra a través del cerebro límbico, ¿sí? No del cerebro racional. Entonces, este convencimiento del cerebro límbico le llamamos urgencia emocional. Si se fijan en mucho del material que nosotros publicamos, en casi la mayor parte de los videos promocionales, nunca hablamos de metros cuadrados, nunca hablamos de precio por metros cuadrados. Exacto. Hemos ido borrando completamente de la ecuación los temas financieros porque específicamente en México, Gustavo, sí te digo, hemos pecado de que los financieros están controlando el mundo. ¿A ustedes les suena sencillo? Digo, sobre todo todos los que estamos acá,
Pero yo voy a Argentina, me paro en otras ciudades y la mayor parte de los desarrolladores tienen background de arquitectos. ¿Sí? O constructores. Entonces, o constructores, ¿verdad? Y aquí la tónica es diferente. La verdad es que muchos de los desarrolladores, y sería interesante tener una muestra para ver cómo está esa mezcla, pero la realidad es que sí hay un control financiero. Y no estoy en contra de hacer financieramente bien las cosas. Lo que necesitamos es que ante el cumplimiento financiero no muera la emoción y no hagamos todo el tiempo estos commodities, ¿no? Fíjate, en nuestro negocio, nuestro mercado es absolutamente distinto. Nosotros dependemos mucho de la venta porque no existe este tipo de instrumentos financieros. Entonces dependemos mucho del cliente y por eso les hablaba de los inversumidores. O sea, tenemos que entenderlos bien. Aquí es como que está mucho más fácil desde el punto de vista de la generación del dinero a aplicar al desarrollo, ¿no? Totalmente. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema, Gustavo, Vamos. aprovechando. Una cosa que me sorprendió demasiado en la presentación de Gustavo en Buenos Aires es que había logrado vender más de la mitad de las unidades. Tiene un proyecto que se llama Love Córdoba, obviamente en la ciudad de Córdoba, y más de la mitad de unidades se vendieron en otras ciudades. Para mí, entender eso simplemente quiere decir que exportaste la ciudad de Córdoba, digo, en otras ciudades de Argentina, Sí. pero la exportaste a otras ciudades. Eso hoy no lo hemos logrado aún. Estamos tratando de lograrlo, salvo algunos casos de vivienda de vacacional, pero este caso no es un caso vacacional. ¿Cómo se le hace, Gustavo, para exportar una ciudad al país? Nosotros decimos que Córdoba, que es una ciudad central de Argentina, es la Miami argentina. ¿Cuál fue el proceso? Es un método de trabajo, un método de comercialización. Yo siempre hablo de Taylor, soy ingeniero industrial y tengo esa base tayloriana. Taylor fue el padre de la división del trabajo, ¿no? de estudio del trabajo, de métodos y tiempos de trabajo. De ahí se radicó Ford con su fabricación de vehículos en serie. Nosotros hicimos una especie de comercialización en serie. Cuando les hablaba hoy de especialización y de enfoque, hemos partido el rol de venta en etapas. La primera etapa del rol de venta es lo que yo llamo el contact center. Y el contact center es el destino, nosotros armamos un lead factory, una usina de fabricación de contactos, que ahora les voy a contar cómo lo hacemos, y el contact center es el que recibe todos esos contactos y los responde en el día. Para trabajar en forma federal con la venta, lo que hicimos fue identificar dónde estaban los clientes. Se decía, Córdoba es una ciudad que recibe inversión de distintos lugares de Argentina, pero ¿cómo le llegamos al que está buscando para poder ofrecerle el producto? Hicimos un delivery del producto con herramientas digitales, hicimos un ecosistema digital y a partir de las herramientas que hoy tenemos vigentes y que podemos utilizar, nos sentamos en el escritorio del hombre de Comodoro Rivadavia, que está en la Patagonia, que buscaba un departamento en Córdoba para que su hijo vaya a estudiar a Córdoba. Y de esta forma, con estas herramientas de direccionamiento de información, logramos los contactos que llegaban al contact center, la primera etapa de venta, y en el día recibían la devolución y el contacto. Los compradores no necesariamente iban a Córdoba. No. Entonces, el primer paso, llega el contacto, se responde y a partir de ahí se agenda la visita. Entonces se establece una agenda de visitas a partir de todos los contactos en la semana siguiente y el vendedor va a la ciudad, a un hotel céntrico donde se instala. Por supuesto, se hace toda una publicidad también tradicional en la ciudad diciendo que vamos a estar la semana que sigue, con gráfica, con medios de prensa, pero el calentamiento del mercado y el contacto puro se genera con AdWords, con estrategias de ecosistemas digitales y con la respuesta inmediata del contact center. Después, el segundo paso de la venta es el vendedor que va al lugar a llevar el producto. Creo que la respuesta también que yo digo es que este ecosistema digital ha cambiado por completo la tónica de ventas, ¿no? O sea, creo que ya podemos hablar de que han cambiado las reglas. Absolutamente, absolutamente, porque podemos vender metros cuadrados. De hecho, el contact center que tenemos en Córdoba está trabajando con proyectos en distintos lugares de Argentina y de fuera de Argentina, con un castellano neutro. Entonces, nosotros podemos generar los contactos y después va el vendedor a la ciudad a llevar el producto. ¿El castellano neutro incluye ego? ¿Es con ego o sin ego el neutro? Con mucho ego. Así que ahí tenemos unas imágenes de cómo hacíamos en cada una de las ciudades de Argentina, fíjate, en Tucumán, en Salta, en Catamarca, y hemos vendido metros cuadrados de Córdoba. Por supuesto, Córdoba tiene una característica y es que la gente busca metros ahí, pues es una ciudad muy académica y recoge mucha gente de otras ciudades de Argentina que van a estudiar. Entonces, el inversumidor de Comodoro Rivadavia, cuyo hijo va a ir a estudiar a Córdoba dentro de 5 años, compra la unidad pagándola en cuotas,
pensando en el hijo que a los 5 años va a recibir el departamento y se va a vivir a Córdoba. Es como un círculo virtuoso. Una gran oportunidad. Bien, la pregunta que yo te quería hacer, cuando uno es el resultado de sus fracasos también, y vos tenés como 50 fracasos ahí de mercado inmobiliario, ¿cuál de todos esos es el tuyo? O sea, ¿cuál lo has protagonizado? Fíjate, Gustavo, ahorita me llegó una pregunta del público y la voy a atar con esto. Me preguntó el público de por qué hablo de resiliencia en la presentación. Y creo que el mensaje que está de fondo en este libro que publicamos no es hablar de el error como algo malo, sino tenemos que entender que la resiliencia es la capacidad que tiene un cuerpo de recuperarse rápidamente ante el cambio. Entonces, lo que yo quiero inspirar en el ramo es que no haya tantos errores por una falta de sinergia colaborativa. Correcto. Yo lo que quiero es, a través de este texto, es que no nada más se convierta en un texto rígido, sino que se convierta en una conversación en donde más desarrolladores aporten sus vivencias y que con esas vivencias vayamos construyendo un modelo de mejores prácticas en donde evitemos, ¿verdad?, que el desarrollador por lo menos caiga en estos errores más comunes. Para responderte, Gustavo, la realidad es que muchos de esos errores los viví personalmente. Por aquí en el auditorio de Andreu Kors, que maneja un fondo que se llama GABA Capital, él me ayudó con el prólogo y con la detección de libros y la verdad es que tuvimos una sesión de 2 horas en donde nos sentamos a reflexionar. Fueron más risas y luego un poquito de llanto con todo lo que nos había sucedido para llegar a esos 50 errores, ¿no? Entonces, creo que el mensaje para quienes estamos acá no es específicamente sobre el error en sí, sino es cómo nos podemos recuperar y cómo podemos, como gremio, aprender juntos de este tema. Yo quiero destacar también en Carlos, y ya para terminar. Muchas veces a mí también me preguntan, ¿y por qué vos contás cómo haces las cosas? Y siempre nosotros estamos pensando un pasito adelante, cómo lo vamos a hacer pasado mañana. Cuando escribí el libro en el año 2014, no teníamos todavía este ecosistema digital. Pero yo quiero destacar la generosidad tuya en transmitir todos estos conceptos, en todas estas ideas que enriquece a una industria que está hoy continuamente capacitándose. La verdad que para mí es un placer poder compartir este espacio con vos. Y quiero agradecer también a Silvano, a los organizadores. Realmente esto es mágico lo que han logrado de que estemos todos sentados acá en este lugar, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti. Gracias a todo el equipo de 4S que nos acompaña acá. Gracias. Y ahí está todo el material en el blog. Si lo quieren consultar, grupo4s.com. Gracias. Un gusto estar por acá. Les agradecemos y despedimos a nuestros speakers con un fuerte aplauso.